días, gracias por continuar con Azotea Electoral, el espacio de Revista Factum de cobertura de estas elecciones de 4 de marzo de 2018. Ya comenzó hace poco más de 2 horas, se abrieron las urnas, se abrieron los centros de votación y los salvadoreños con alguna dificultad han comenzado a votar este domingo. Hoy, esta mañana, nuestro primer invitado es el pastor de la iglesia LIM, el pastor Mario Vega. ¿Qué tal, Mario Vega? ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias también por la invitación y saludando pues, a las personas que están pendientes de esta transmisión. En Revista Factum hemos querido tener este día a personas que nos ayuden a entender esta jornada electoral, a gente que vaya analizando el proceso, pero que sean ciudadanos, más allá de los partidos políticos y más allá de los funcionarios que siempre están en las entrevistas. Así que, pastor, gracias por venir. Mi primera pregunta es para saber qué le ha parecido este inicio de la jornada. Bueno, como siempre ha habido algunos problemas en instalar la junta receptora de votos, según los medios lo dicen, ¿no? Porque yo no he tenido oportunidad todavía de visitar algún centro de votación. Y parece que una de las complicaciones es con el tema de las personas acreditadas para poder formar estas mesas, que parece que hay confusión, personas que no les han entregado sus credenciales, aun cuando recibieron la capacitación. Y también por ahí vi que hubo un caso en donde tuvieron que apelar al último recurso, y es de que a uno de los ciudadanos que llegan a votar, pedirle que en ese momento integre la mesa para lograr el número mínimo y establecer así la junta receptora de votos. Entonces parece que ha habido ese tipo de dificultades, pero de alguna manera pues es usual ya en nuestros procesos electorales. ¿Hay confianza? ¿Usted como ciudadano cree que el Tribunal Supremo Electoral tiene la confianza suficiente para llevar a cabo esta elección? Yo creo que un dolo de parte de las autoridades electorales por hacer un fraude, creo que no lo hay. Lo que pudiera haber es un poco de fallas, principalmente en el tema del escrutinio, de cómo se va a contabilizar. Yo creo que esto no va a ser algo que vamos a tener respuestas mañana o pasado mañana, sino que de acuerdo a la última experiencia, pudiera ser que tal vez una semana, 10 días, para tener ya datos en firme. Y creo que para esta noche lo que podríamos esperar es alguna tendencia en el tema de los consejos municipales, pero no así de los diputados. Y si se diera algo, tendría que ser algo muy, muy somero. De otra manera, sería como crear expectativas de tendencias que después pudiera ser que se revirtieran. O sea, los salvadoreños tenemos que ser pacientes, entonces. Yo creo que sí. Que el proceso es confiable, pues salvando esas dificultades técnicas y de escrutinio, yo creo que sí, porque repito, no creo que haya un dolo de parte de las autoridades de tergiversar los resultados, pero sí dificultades en poder contabilizarlos. Ha sido una campaña larga, una campaña donde además se han mezclado la expectativa por la elección presidencial y la campaña de diputados y alcaldes. ¿Cuál cree que es lo que nos ha dejado esta campaña? Es decir, ¿ha sido una campaña realmente que le ha dado propuestas a los ciudadanos, cree usted? ¿O ha sido una campaña como la que estamos acostumbrados, llena de mensajes superfluos? Es lo último. No ha habido pues propuestas serias y en todos los campos, ¿no? Y pareciera que más se está apelando al clientelismo, usando pues los métodos de siempre, ¿no? Que ir a tortear al mercado, abrazar a las ancianitas, regalar pues canastas con víveres, pero eso muy lejos de poder tener planteamientos serios en cuanto a las problemáticas que el país enfrenta en todas las áreas, ¿no? En el problema de seguridad, en el problema económico, en el problema educativo, en el problema de salud. Yo al menos pues no he escuchado una propuesta consistente de algún diputado o candidato o de alguna fuerza política de solución a este tipo de problemas. Uno de los grandes ausentes en la campaña ha sido el tema de la seguridad. Se han mencionado cosas, por ejemplo el diputado Gallegos de forma oportunista ha vendido la pena de muerte como solución, pero más allá de eso, el gran ausente ha sido el tema de seguridad. ¿Cómo combatir efectivamente? ¿Por qué cree que eso no ha estado en la agenda de los partidos políticos durante esta campaña? Porque no da rédito político. O sea, es una contradicción porque uno sabe, ¿no? Y es el día a día del salvadoreño que el tema de seguridad es lo que más le preocupa y según las encuestas muy por arriba del problema
económico y aún más por arriba del tema del empleo, que son temas muy sentidos, ¿no? Pero en el caso de seguridad eso es lo que está en primerísimo lugar. Y por eso es que todas las propuestas rondan siempre alrededor de lo mismo, en colocar más cámaras, en incrementar el número de policías por kilómetro cuadrado, propuestas de ese tipo, profesionalizar el CAM, pero que todas estas es simplemente estar rodeando el tema de seguridad, cuya raíz es el tema de las grandes desigualdades económicas, sociales que existen dentro del país. Resolver ese problema de la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, que es la gran mayoría, no es algo que se pueda resolver en un periodo de 5 años, ni de 10, tal vez a los 15 pudiera comenzarse a ver algún tipo de resultados, pero un diputado solamente tiene 3 años, entonces él no puede asumir el tema en serio, como decir, vamos a iniciar un proceso de desarrollo en las comunidades, en el campo, de tal manera que de aquí a unos 15 años podamos tener una nueva generación de salvadoreños y el problema de la violencia comience a ser mitigado. Este discurso que estoy resumiendo, ese sería totalmente honesto y sincero y estaría yendo a la raíz. Pero ¿quién tiene paciencia para esperar eso? Entonces por eso es que hay medidas más populistas como el tema de la pena de muerte o el endurecimiento de las leyes que se ha probado pues que no da ningún resultado, aún pues en el tema de las medidas extraordinarias, ellas pues están cayendo ya por su peso a medida que el tiempo pasa, porque lo que no se comprende son los valores que rigen dentro de las pandillas, que son inversos. O sea, si los miembros de pandillas fueran ciudadanos usuales que le temen a la cárcel, tal vez todas estas medidas cobraran efecto. Pero el Estado ha demostrado que no controla las cárceles. Exactamente, la cárcel se ha convertido ahora en un vector de la epidemia de violencia, entonces al lugar de combatirlo lo que hace es que la fomenta, porque las prisiones, el sistema penal se ha convertido en un recurso para poder ganar respeto y autoridad dentro de la pandilla. Entonces lo que hace el sistema penal es fortalecer la pandilla y fortalecer los liderazgos dentro de ella. ¿Usted cree, bueno, los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos no saben esto, porque nada más se enteran por las noticias de homicidios y esto, pero el Estado, ¿usted cree que el Estado y los partidos políticos realmente se han tomado la tarea de entender a las pandillas, de entender el fenómeno complejo que tenemos para dar soluciones verdaderas? En términos de comprender el problema, yo creo que se ha ido avanzando en eso, pero no todavía en de ser consecuentes con ese conocimiento. O sea, se manejan los conceptos, hoy se habla del tema de prevención mucho más. Yo recuerdo que hace unos 9 años atrás, hablar de prevención era como decir una mala palabra, ¿no? Y hoy se habla con toda normalidad, pero todavía no se actúa en consecuencia con ese discurso. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que se descubrió en su momento negociaciones tanto del FMLN como de Arena, negociaciones de ellos, de sus dirigentes, en el caso del diputado y ahora candidato a la alcaldía de San Salvador, Ernesto Mason, o el ex ministro de Seguridad, Benito Lara, con negociaciones con pandillas, con pandilleros, que este tema haya salido completamente del panorama electoral, para esta campaña al menos? El tema del diálogo. El tema del diálogo, sí. Bueno, el tema de resolver la situación de seguridad. Bueno, yo creo que el diálogo es un recurso que no tiene que desecharse y no necesariamente tiene que realizarse en las condiciones en que se hizo en el año 2012. O sea, no estoy diciendo que hay que repetir la experiencia. Hay diversas maneras como se puede dialogar. O sea, esa fue una forma, ¿no? ¿Cómo se hizo? Pastor. Si cree usted que justamente que se haya descubierto eso, porque en este caso más que un diálogo fue negociación, ha influido ahora en que el tema de la seguridad ni Arena ni el Frente la toquen de manera seria. No, bueno, alguna influencia habrá tenido, ¿no? Pero no creo que haya sido determinante en el abordaje superficial que se ha hecho del tema todo el tiempo, ¿no? Okay. Por lo mismo, de que si se va a abordar seriamente, entonces las propuestas deben ser serias, pero esas no pegan electoralmente. Entonces tienen que irse por el camino de la superficialidad y del populismo. Bueno,
Hay una cosa que también me gustaría hablar con usted, pastor, y es justamente la utilización que se ha hecho por algunos candidatos o varios candidatos sobre la lectura de la Biblia, por ejemplo, en centros educativos. No es primera vez que se ocurre esto. En el pasado hemos tenido también otros candidatos que han apelado a la lectura de la Biblia como principal bandera de campaña. Ahora lo hace un candidato a diputado por Arena y otros que apelan, por ejemplo, a la familia o al aborto o a temas estrictamente que se quieren vender como morales para intentar ganar votos. ¿Qué le parece a usted que se utilice en concreto la lectura de la Biblia como un eje de campaña? Sobre eso yo tengo dos cosas que decir. La primera es que no creo yo que la lectura de la Biblia sea una solución para el problema de epidemia de violencia que vivimos en El Salvador. Por una razón muy sencilla, y es que los estudios, y por ejemplo puedo citar el de la Universidad de Florida, que fue presentado a finales del año recién pasado, habla que los miembros de pandillas son muy religiosos. El 55% de los miembros activos de pandillas manifiestan ser evangélicos. Y no solamente son evangélicos, son muy fervorosos porque en el rango evangélico ellos dicen que asisten 15 veces por mes a cultos evangélicos. Es decir, que desconocimiento de la Biblia no tienen. Y en el otro segmento, que es arriba del 17%, que se define como católico, manifiestan que van a misa 8 veces por mes, lo cual está casi por el doble de la media del católico normal. Significa entonces que los miembros de pandilla son muy conocedores de la palabra de Dios, de la Biblia, son muy fervorosos en su vida religiosa. Claro, es obvio pues que no están siendo consecuentes con ella, pero al menos una práctica que les permita tener conocimiento de la Biblia la tienen. Entonces es una evidencia para mí contundente que leer unos versículos de la Biblia diariamente no va a resolver el problema de seguridad. Así es. Y lo segundo es que yo sí creo que la Biblia tiene el poder de transformar a las personas y creo que es un elemento clave en la rehabilitación de miembros de pandillas. Porque es la experiencia que nosotros hemos tenido en la iglesia a lo largo de años. Pero no basta solamente con la conversión que la persona pueda tener. Porque en nuestra experiencia lo que ha ocurrido es que tantos jóvenes han tenido esa experiencia de conversión que luego la iglesia se ve en problemas de cómo hacer para insertar a estas personas socialmente. Y gracias a Dios pues que la iglesia ha logrado conectar con empresas y hacer ciertas alianzas que han permitido a algunas de estas jóvenes y muchachas incorporarse productivamente dentro de la sociedad, pero esa ha sido la minoría. Entonces, aun cuando se da la transformación de las personas, las iglesias no lo pueden hacer solas, se necesita la participación de toda la sociedad. Con esto pues lo que estoy diciendo es que la lectura sola de la Biblia no va a resolver el problema de seguridad del país. Yo creo que tiene sus virtudes, tiene sus ventajas, tiene su papel que debe jugar dentro de la formación de las personas, pero que no va a ser el problema, no va a ser la solución al problema, y también no se le puede entregar al Estado, en este caso el Ministerio de Educación, lo que realmente es una responsabilidad de la Iglesia. El Estado debe ser laico, ¿no? Sí, al menos es así como se concibe, ¿verdad? Aunque la Constitución salvadoreña no lo dice, ¿verdad? Pero aún yo, siendo cristiano y siendo un pastor evangélico, creo que es lo que conviene a cualquier Estado moderno y particularmente a El Salvador por su misma historia, que debe ser un Estado laico y la educación debe ser laica, y también pues todos los demás servicios que el Estado brinde. Okay. Con una última cosa para ir cerrando, me gustaría saber su opinión, que no tiene necesariamente que ver con estas elecciones, pero sí con, digamos, con la región. En Costa Rica hay un candidato a la presidencia que está, bueno, listo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el pastor Fabricio Alvarado, justamente a que apela a esto. ¿Qué le parece a usted que, digamos, como una forma de hacer política? ¿Le parece que está bien? ¿Le parece que está mal? No, me parece muy mal porque, bueno, todas las experiencias, si uno revisa históricamente en Latinoamérica, la participación de evangélicos en política y que han llegado pues a cargos de elección popular ha sido desastrosa. De casos pues bochornosos como
Efraín Ríos Montt en Guatemala, luego Elías Serrano, y así uno podría pasar pues por todas las experiencias latinoamericanas y sin excepción todas han sido bochornosas. Entonces yo creo que utilizar el tema religioso para proselitismo político, yo creo que funciona y lo estamos viendo en el caso pues, de Costa Rica, pero yo creo que es muy irresponsable porque no se tienen propuestas concretas y a veces pues lo que se argumenta es que Dios va a hacer las cosas, se citan versículos de la Biblia para propuestas de solución a problemas económicos, y yo creo que lo que se necesita son competencias académicas, personas que realmente tengan experiencias en gestión pública, una honradez notoria y que no apelen al sentimiento religioso. O sea, yo creo que un evangélico puede participar de política, pero que no ponga eso como estandarte de su propuesta, sino el hecho de propuestas que sean técnicamente y políticamente viables, que sean comprensibles, que sean razonables. Entonces pienso que es muy malo y que van a perder ambos. Va a perder la iglesia y va a perder el país, en este caso Costa Rica. Muchas gracias, pastor. Una última cosa muy breve, voto nulo. ¿Qué le parece? Hay una campaña de llamar al voto nulo dada o apelando, digamos, a la falta de opciones reales de los partidos políticos. Y luego está otra gente que llama justamente a hacer lo contrario, a votar, aunque sea voto cruzado, o lo que sea. ¿Le parece, dadas estas circunstancias, dado el hartazgo que tienen los salvadoreños ante su sistema político, el voto nulo puede ser una opción? Si el voto nulo llegara a ser masivo, yo creo que sí, sería un mensaje contundente que se le enviaría a los políticos. Pero según las encuestas no va a ser así, sí va a ser superior a lo que ha habido en otros años, pero no va a ser así, va a rondar alrededor del 8% según he visto en algunas encuestas que se han hecho. Y creo que no va a tener pues el efecto que los que lo promueven, que entiendo pues que por un lado es Nayib Bukele con sus nuevas ideas, ¿no? Pero también hay grupos de ultra izquierda que están haciendo un activismo muy fuerte en promover el voto nulo. Pero eso, como bien se sabe, pues lo que va a hacer es reducir la cantidad de votos válidos, que son los que al fin y al cabo van a determinar la composición de la asamblea. Aparentemente no van a haber sorpresas en esta elección, es decir, que no van a haber más que las variaciones promedio que han habido en procesos electorales anteriores para asamblea legislativa. A menos pues que hubiera una sorpresa, y sería una sorpresa porque entonces no lo habrían captado las casas encuestadoras, ¿no? Pero vamos a ver a finales de la próxima semana si tenemos ya datos. Pastor, tengo un comentario aquí en Facebook, dice Mario Vega, de José José. Siempre me ha gustado sus predicaciones, pero hoy no estoy de acuerdo con usted, más bien decepciona. Es necesario que todas las personas, y desde el más niño se les recite la palabra de Biblia, no se oponga a eso. Creo que no ha entendido lo que ha querido decir. Sí, no dije, ¿verdad?, que yo me opongo a la enseñanza de la Biblia. Bueno, él mismo se dice que me conoce, pues sabe que no es así. Yo a lo que me opongo es a presentar la lectura de la Biblia como la solución al problema de la violencia. Porque, repito, los miembros activos de pandilla son las personas más religiosas y más conocedores de la palabra. Ahí los tenemos en la iglesia. Si él es evangélico, sabe que al lado de él se llegan a sentar miembros de pandilla. Entonces el problema no es que no conozcan la Biblia. El problema es que no se están atacando las raíces del problema de la violencia, que es la desigualdad social. Okay. Muchísimas gracias. Nos acompañó en este primer enlace de Azotea Electoral el pastor Mario Vega, al que le damos las gracias por haber venido. Una opinión bastante sensata sobre cómo se está utilizando, por ejemplo, la lectura de la Biblia con fines políticos. El pastor decía que eso es solo una parte, pero solamente sin ningún acompañamiento cae en lo vacío. Los esperamos más tarde, alrededor de las 10 de la mañana vamos a tener a nuestra siguiente invitada, va a ser la Andrea Ayala, activista de LTBI, que nos va a estar también comentando sobre esta jornada. Acompáñenos en Azotea Electoral. Buenos días.